Buenos días a todos los que nos seguís por los canales habituales de YouTube, Facebook o WhatsApp. Esta es la predicación correspondiente al domingo 16 de mayo. Como ya sabéis, estamos teniendo ya nuestras reuniones presenciales, pero queremos seguir compartiendo la predicación, nuestras predicaciones con todos vosotros. Por lo que ya no hacemos un culto completo, sino solamente dejamos constancia y grabamos lo que es la predicación. En esta mañana, como a lo largo de la predicación vamos a ir leyendo el texto bíblico versículo a versículo y lo vamos a ir comentando, no vamos a hacer una lectura previa. Así que lo vamos a dejar para ir haciéndolo como hacemos habitualmente, lo vamos a dejar para el desarrollo de la propia predicación. El texto para la predicación de hoy seguimos en la carta a los Gálatas que empezamos la semana pasada, pues estamos en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, el capítulo 3, versículos 1 al 18. Este es el texto, Gálatas 3, 1 al 18. El apóstol Pablo comienza este capítulo 3 de su carta a los Gálatas de una manera o de esta manera tan contundente como tenemos en el primer versículo. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Pablo vuelve al punto de partida con que el que abrió su carta y se lamenta de que los Gálatas se hayan olvidado tan pronto del mensaje de las buenas noticias de Jesucristo que han recibido. Y les recuerda que la base de este mensaje no es otro que Jesús, el Mesías, crucificado. Por eso en su hilo argumentativo les hace una pregunta y la tenemos en el versículo 2 de este capítulo 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibís el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Ya los que escuchasteis o visteis la predicación la semana pasada, vimos que Pablo estaba haciendo esta diferencia, las obras de la ley por un lado o el escuchar la justificación por la fe por el otro. Pablo, en una línea de pensamiento claramente hebrea o semítica, repite el tema que está tratando. Vuelve a retomar el tema que hemos visto en el capítulo anterior, pero esta repetición no es un repetir por repetir, no es una repetición que se basa en el mero hecho de repetirse, sino que, como ocurre con la poesía hebrea, la repetición siempre supone una ampliación de significado, un llevar más allá el primer término que se ha repetido y de esa forma en la comparación y en la ampliación de lo que se dice se construye una narratividad que profundiza lo que se ha dicho en primer término. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí, pero en un texto mayor. Pablo se dispone a repetir su argumentación, pero en esa repetición lo que hace es ampliar el significado de lo que está tratando. En este caso, esta pregunta que les formula nos retrotrae a lo que hemos dicho en las semanas anteriores. Pedro y Pablo se convencen de que el Evangelio está llegando a los gentiles, en primer lugar porque ambos han tenido unas experiencias que les, por parte de Dios, que les cambian, que les transforman, pero por otro lado, ven una constatación empírica, diríamos, porque eso que ellos han experimentado de forma subjetiva, por mediación, por revelación de Dios, al mismo tiempo están viendo que está ocurriendo a su alrededor, y es que los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo por mediación de la fe en Jesús como el Mesías. Por eso ahora Pablo les pregunta a los Gálatas,
si han recibido el Espíritu, siendo ellos gentiles, por las obras de la ley o por escuchar con fe. El hecho de que los gentiles estén recibiendo el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo es el ejemplo, es la prueba irrefutable de que el propósito de Dios en el propósito de Dios está alcanzar a los gentiles. Y por eso Pablo está haciendo esta pregunta. O sea, una pregunta que no deja de ser una pregunta retórica, porque él ya está presuponiendo la respuesta, para ayudarles a los gálatas a reflexionar. Eh, Pablo presuponía, como decimos, esa respuesta. Los gálatas, que eran gentiles, han recibido el Espíritu por recibir con fe el Evangelio de Jesucristo y no por circuncidarse. Y tenemos que recordar lo que ya vimos la semana pasada, que este es el problema que Pablo está tratando en esta carta, la circuncisión y la comunión en la mesa, que separaba a cristianos judíos de cristianos gentiles. Pablo insiste en el capítulo 3, los versículos 3 al 5, con lo siguiente. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Debemos aclarar que cuando Pablo habla de la carne, no habla tanto del pecado en sí, sino habla del esfuerzo de la acción humana, ¿no? Aquello que hacemos única y exclusivamente por nuestras propias posibilidades, por nuestros propios esfuerzos. En Pablo, carne y pecado no están identificados necesariamente, son distintos, pero la carne es, por lo tanto, ese esfuerzo o esa acción humana limitada a sus propias posibilidades. Sigue diciendo entonces Pablo, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En los Gálatas, igual que estaba ocurriendo en otros muchos lugares, en Galacia, igual que está ocurriendo en otros muchos lugares, pues los Gálatas estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y claro, esto es la prueba de que Dios está actuando en ellos. Por lo tanto, que el Evangelio, la salvación de Dios está desbordando los estrechos límites del judaísmo. Y la pregunta entonces es esta. ¿Este Espíritu Santo que ellos están recibiendo lo hacen por medio de las obras de la ley o por el oír con fe? Ya explicamos la semana pasada lo que eran las obras de la ley, pero brevemente lo repito. Se está refiriendo Pablo a circuncisión y al sistema de pureza, en concreto en esta carta a la comunión a la mesa. El sistema de pureza implicaba muchas más cosas y también, como vemos en los evangelios, el otro gran tema es la cuestión del sábado. Pero bueno, en este caso Pablo está hablando concretamente de la circuncisión y de la comunión a la mesa. Pues este Espíritu Santo está recibiéndose a través de las obras de la ley o por el oír con fe. Y esta es la pregunta que Pablo va a responder en esta parte de su carta. Su respuesta la encontramos en el versículo 6 de este capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo que tanto nos suena y que hemos citado y escuchado en tantas ocasiones. Los gálatas, como los gentiles, han recibido el Espíritu al escuchar con fe el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de Jesús el Mesías, porque esa es la manera en que funciona el Evangelio. Y para dar credibilidad a sus palabras, Pablo lo hace en términos de la cultura y del pensamiento hebreo, es decir, enmarcándolo en la narrativa de la Escritura. Y aquí hay algo interesante a tener en cuenta. Cuando Pablo está aquí trayendo el ejemplo o citando a Abraham, no está dando solo un ejemplo, no está diciendo, bueno, Abraham es un caso paradigmático, aquí tenéis una ilustración, aquí tenéis un ejemplo.
No es esto lo que Pablo está haciendo. Y si lo entendemos de esta manera, como un mero ejemplo, como una mera ilustración, nos estaremos equivocando. Pablo tiene en mente Génesis 15, el capítulo 15 del libro de Génesis. En ese capítulo se nos está narrando la promesa de Dios, la promesa que Dios hace a Abraham de que le va a dar un hijo. A partir de ese hijo va a surgir toda una familia, que será la familia de Abraham y que se convertirá en un pueblo. Además, en ese capítulo 15, Dios está estableciendo un pacto con Abraham, que va a enmarcar pues, el surgimiento de ese pueblo y después toda la vida de este pueblo. Ese pueblo que después va a ser esclavizado y que Dios le va a liberar de dicha esclavitud. Y a ese pueblo que se le va a prometer una tierra. En ese capítulo 15 se está hablando de todo esto. Y este es el marco mental en el que Pablo se está moviendo. Y por eso Pablo no solamente dice, bueno, estáis recibiendo el Espíritu Santo no por las obras de la ley, no por la circuncisión, no por la comensalidad, no por el sábado, sino por escuchar con fe el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Escucharlo y recibirlo con fe. Y como prueba de ello, no es mirar el ejemplo de Abraham individual, sino cita y tiene en mente Génesis 15. Y por lo tanto tiene en mente toda esta narrativa. Por tanto, no está pensando Pablo en este ejemplo paradigmático exclusivamente de Abraham, sino que está pensando en toda esta narrativa que comprende Abraham, su familia, cómo esa familia se convierte en el pueblo de Israel, cómo fue esclavizado en Egipto, cómo fue liberado por Dios de forma poderosa, hasta llegar a las puertas de la tierra prometida. Pero esa narrativa que está condensada en Génesis 15 no es solamente la de Génesis 15. ¿Cuál es esa narrativa? La narrativa que articula la ley, que articula toda la ley. Y cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de lo que llamamos nosotros el Pentateuco o la narrativa de los 5 primeros libros de la Biblia. A nivel narrativo, los 5 primeros libros de la Biblia están contándonos esto precisamente que Génesis 15 está sintetizando. El Deuteronomio termina con el pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida, que es lo que va a comenzarse en el libro de Josué, ¿no? en nuestra ordenación de la Biblia. Pero esta narrativa de Génesis 15, que está sintetizando Génesis 15, es la que tenemos en todos los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, en la Torá. ¿Y por qué escoge entonces Pablo esta narrativa? Porque está respondiendo a la pregunta de arriba. ¿Los gentiles reciben el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Y lo que Pablo dice es que esa gran narrativa que marca la ley comienza con Abraham creyendo la promesa de Dios. ¿Por qué digo que no solamente está citando Pablo a Abraham como ejemplo paradigmático, sino que se está refiriendo a toda la narrativa que subyace a la Torá y que es la que está sintetizada en Génesis 15, porque a lo largo de este pasaje, como vamos a ver y seguiremos viendo la semana que viene, está citando los elementos que encontramos en Génesis 15. Está refiriéndose al pacto, está refiriéndose a cómo el pueblo fue esclavo 430 años después recibe la ley, su esclavitud en Egipto, etc. Todo esto es lo que está citando Pablo. No está diciendo, mirad el ejemplo de ahora. No, está citando todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque tiene en mente Génesis 15. Y Génesis 15 es esa síntesis de todo lo que encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto,
lo que Pablo dice es que esa gran narrativa que marca la ley comienza con Abraham creyendo la promesa de Dios mediante la fe que confía. El pueblo de Dios se basa sobre la promesa de Dios recibida por la fe que confía por parte de Abraham. Es decir, lo que le está diciendo a los Galatas es que ellos han recibido el Espíritu Santo eh, por recibir con fe a Jesús como Mesías y no por las obras de la ley, por circuncisión eh, o comensalidad, que eran la circuncisión, el signo de pertenencia al pueblo, como ya hemos estado explicando las semanas anteriores. No es esto, es por la fe, y dice, igual que ocurrió con el principio antes de que el pueblo de Israel fuera ni tan siquiera pueblo. Es decir, con aquella promesa que genera, que produce, que es causa, que es origen del propio pueblo de Israel. Es la promesa que Dios hace a Abraham. Y la promesa que Dios hace a Abraham lo hace en base a el pacto que Dios establece con Abraham y que Abraham recibe con fe. Y le fue contado por justicia, es decir, es declarado justo por su fidelidad ¿eh? a ese pacto recibido con fe. Y seguirá argumentando, y lo vamos a ver más adelante, Pablo. ¿Por qué? Porque la ley vino después, mucho después. Es decir, la ley no es lo que constituye a Israel como pueblo. Lo que constituye a Israel como pueblo es la promesa hecha por Dios a Abraham. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, que la base, digamos, de la acción de Dios en el Antiguo Testamento no es la exclusividad de la ley, como muchas veces se dice, y después el Nuevo Testamento es la gracia, sino que el comienzo de la promesa de Dios a Abraham, que es la que va a constituir a Israel como pueblo, está basado en la promesa y por lo tanto en la gracia. La gracia y la misericordia de Dios es lo que constituye a Israel como pueblo. Y esto es lo que está argumentando Pablo. Y lo hace en términos, pues diríamos judíos, en términos de la narrativa de la ley. Por lo tanto, el pueblo de Dios se basa sobre la promesa de Dios recibida por la fe que confía por parte de Abraham. De esta manera, dice Pablo en el versículo 7 de este capítulo 3, sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, si efectivamente el pueblo de Israel, antes de ser pueblo, está constituido por la promesa, la gracia de Dios, por la promesa y recibida por Abraham con fe, y Abraham es declarado justo sobre la base de ese pacto y su respuesta de fe. Igualmente, de la misma manera, todos aquellos que tienen fe, aquí no lo dice Pablo expresamente, pero lo va a decir en otro momento, en Cristo, en Jesús como Mesías, son hijos de Abraham. Es decir, pertenecen a la familia de Abraham. Es decir, pertenecen al pueblo de Dios. Y por lo tanto, no es la circuncisión la que da cabida al pueblo, da entrada al pueblo. No es la circuncisión la que habilita para pertenecer al pueblo de Dios, sino la fe. Sino la fe. Y ahora, después vamos a encontrar entonces el nexo entre Abraham y el Mesías. Y es lo que va a tratar ahora a continuación Pablo. Por tanto, la pertenencia a la familia de Abraham es la fe y no la circuncisión, que es lo que la carta está tratando. Porque precisamente el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham implicaba una familia en la que estarían incluidos también los gentiles. Y eso pasa por la fe y no por las obras de la ley.
Y esto es lo que Pablo va a intentar ahora mostrar, eh, que esa fe pasa por el Mesías, que está en congruencia con, con la promesa hecha a Abraham, y que el propósito inicial de Dios, el propósito original de Dios era que a través de su pueblo llegara a alcanzar también a los gentiles, a los no judíos, a los que están más allá de ese pueblo. Lo leemos en los versículos 8 y 9 de este capítulo 3, que dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? El plan original de Dios es a través de Abraham y de su familia, que va a convertirse en un pueblo, es darse a conocer y salvar su creación, tratando con el pecado y con la muerte. Pero lo hace no en un proceso ahistórico, no en un proceso de rescatar individuos, sino a través de Abraham, de su familia, que se convierte en el pueblo, que será el pueblo de Dios. Pero el propósito no es un proyecto étnico o político o nacionalista, si me permitís la expresión, que es tanto que sería anacrónica, pero bueno, nos entendemos, sino poder alcanzar a todas las naciones, a todos los pueblos. Este es el propósito original de Dios. No es algo solo para Israel, ni algo solo para los judíos, sino es para todo el mundo, incluidos los gentiles. Esto es lo que está diciendo Pablo, y por eso aquellos que tienen fe están unidos, pertenecen a la familia de Abraham, sin mediación de la circuncisión. Esto es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, pero entonces, ¿por qué las obras de la ley nos justifican? La explicación de Pablo pues se nos hace ahora a partir de un poquito más complicada, porque condensa y presupone muchas cosas juntas que para nosotros ya no son tan evidentes, pero es la manera de argumentar de Pablo. La respuesta básica que Pablo está dando en los versículos que vienen ahora a continuación es que la ley se había convertido en un cierre, en una separación de los gentiles, para poder pertenecer a la familia de Abraham, el pueblo de Dios. Es decir, si el propósito de Dios original era alcanzar a todo el mundo a través de la familia de Abraham, que se convierte en un pueblo, el pueblo de Israel, la ley lo constituye como pueblo. Es decir, la ley, todo pueblo necesita de una construcción de sí mismo en todos los aspectos que rigen y que articulan la ley, un ordenamiento jurídico, ¿vale? Esa ley, que es mucho más, claro, cuando hablo de esto no tenemos que pensar en una ley como nosotros entendemos la ley en una sociedad secularizada, con diferenciación de funciones, sino una ley que es mucho más que solamente ordenamiento jurídico, pero bueno, era para entenderlo, ¿no? Es decir, que el pueblo necesita de una ley, ¿vale? Para ser pueblo, igual que un pueblo necesita de una tierra. No hay si un pueblo no tiene una forma de ordenarse socialmente, públicamente, ni tiene una tierra, no puede constituirse el pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel, para ser pueblo, necesitaba de una ley, así como necesitaba de una tierra. Por eso, ley y tierra forman parte también de lo que Dios está dando a su pueblo, pero evidentemente es algo inherente a todo pueblo. Esto es lo que un poco quiero decir, si me explico un poco de claridad. Bueno, es que a veces uno tiene que sintetizar tantas cosas en tan poco tiempo que
las explicaciones a veces se hacen demasiado simples o demasiado densas. Bueno, entonces, al final lo que ocurre es que esto tanto la tierra como la ley, pero más claramente en el caso de la ley, porque en cierto modo la tierra que es prometida a Israel después acabará perdiéndose y tras el exilio la identidad del pueblo de Israel está articulado básicamente por la ley, pues la ley se convierte en realidad en un obstáculo para que Israel cumpla el propósito de Dios, que es alcanzar a todos los pueblos. La ley se convierte en un obstáculo, en un cierre, en una separación, en una distinción entre los que son judíos y los que no lo son, los que cumplen la ley a través de las obras de la ley y aquellos que no. Y claro, como se convierte en ese obstáculo, está, digamos, la ley constituyendo un tapón, vamos a decirlo de esta forma un poco brusca, en el propósito de Dios. Por lo tanto, si las obras de la ley, concentrada de manera especial en lo que es la circuncisión, es señal de la pertenencia al pacto y al pueblo de Dios, como nos dice, por ejemplo, Génesis 17:11, y es interesante que, bueno, voy a leerlo, Génesis 17:11 dice, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal de un pacto entre mí y vosotros. Hoy Génesis 17:14 dice, el incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Fijaos que en Génesis 17 se vuelve hay una nueva versión del pacto o una reedicción del pacto o una reinterpretación del pacto, estableciendo precisamente la circuncisión como señal del pacto entre Dios y el pueblo y como elemento exclusivo o excluyente de la pertenencia al pacto y al pueblo de Dios. Pero es interesante cómo en la Torá, en la narrativa, esta interpretación del pacto, esta versión del pacto, viene a posteriori de Génesis 15, de lo que hemos leído. Es decir, la promesa sigue estando previa. Y aquí esta es en cierto modo la argumentación de Pablo. Él está siguiendo esta narrativa. La ley viene todavía mucho más posterior a esto que estamos leyendo aquí en Génesis 15 y 17. Pero la circuncisión viene después de Génesis 15, de la promesa de Dios. Y en esta misma línea está argumentando Pablo. Las obras de la ley se convierten en un obstáculo para los gentiles porque separan a judíos y gentiles y por tanto el plan de Dios a través de la familia de Abraham es, pues está, digamos, con el riesgo a fracasar, ¿no? Porque está impidiendo que los gentiles formen parte de la familia de Abraham, porque está impidiendo que el pueblo de Israel cumpla la misión que está encomendada por Dios. Porque en cierto modo, que es lo que encontramos en gran parte de la narrativa del Antiguo Testamento, es que el pueblo está siendo una y otra vez infiel al pacto con Dios. Muy bien. Por lo que lo que hacen las obras de la ley, por otro lado también, como también argumenta Pablo, es obligar a cumplir toda la ley. Es decir, que si tú te circuncidas, lo que te hace es que te vincula. Esas obras de la ley están vinculando a toda la ley, al cumplir toda la ley. Esto lo dice Pablo en el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y en el versículo 12 dice, pero la ley no procede de la fe, sino que dice,
el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, lo que está aquí está diciendo Pablo, como la ley dice que el que no permanezca en todas las cosas que están en la ley es maldito, y la circuncisión lo que te hace es ligarte a la ley, entonces están todos aquellos que están unidos a la ley por la circuncisión, por las obras de la ley, entonces están obligados a cumplir toda la ley. Y no, la mediación no viene de la fe, sino que viene de la ley. Esto es lo que está aquí diciendo Pablo. Como digo, su argumentación a veces a nosotros nos resulta un tanto complicada, pero esto es lo que básicamente le está diciendo aquí. Una vez más, lo que hace además para reforzar su argumentación de que la ley, la fe precede a la ley, la promesa y la fe preceden a la ley, que es lo que aquí está hablando Pablo, cita, pues, además, un conocido también versículo, en este caso del profeta Habacuc, que es el versículo 11, dice que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque, dice Pablo, cita Pablo a Habacuc, el justo por la fe vivirá. El que es declarado justo por la fe que confía o por la fidelidad al pacto con Dios, ambas cosas están unidas en el pensamiento del Antiguo Testamento, vivirá bajo la promesa de Dios. Pero entonces, si la ley se ha convertido en un obstáculo para que Dios cumpla su plan para el mundo, entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Cómo se soluciona esto? Como si la ley al final se está convirtiendo en ese obstáculo, se está convirtiendo en un problema, cuando en realidad la ley no estaba dada para eso. La ley estaba dada, bueno, para constituir a Israel como pueblo, para que pudiera tener un conjunto de patrones de comportamiento, de pensamiento, que le articulara su realidad, su identidad como pueblo, su vida como pueblo. Pero se convierte en ese obstáculo, se convierte en ese problema. La ley se problematiza porque al final se está convirtiendo en una cuestión identitaria, en una división entre judíos y gentiles. La argumentación de Pablo va en la vía de que Cristo, es decir, el Mesías, ha acabado con esta maldición de la sujeción a la ley. Si hemos argumentado que el circuncidarse te liga a cumplir necesariamente toda la ley, porque si no eres maldito, dice, bueno, entonces la ley acaba convirtiéndose en maldición para todos aquellos que no pueden cumplir la ley en su totalidad. ¿Y cómo acaba con esa maldición? ¿Qué prescribe la propia ley? Pues la argumentación de Pablo es que el Mesías, Jesús el Mesías, acaba con esa maldición de la sujeción a la ley a través de la cruz. A través de la cruz. Jesús, siendo el Mesías, muriendo en una cruz, termina con la maldición de la sujeción a la ley. ¿Por qué? Porque la ley prescribía que aquel que era colgado en un madero era también maldito. Claro, entonces Jesús, según la ley, era un maldito. Estaba maldito por Dios. Pero como afirma Pablo en el versículo 13 de este capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Claro, Cristo, el Mesías, está haciendo maldición por causa de la ley, porque está siendo crucificado. La cruz, según la ley, hace a Jesús maldito, es decir, abandonado por Dios, rechazado por Dios. Pero ocurrió algo que cambia esto, que fue la resurrección. La resurrección es la prueba de que Jesús, siendo el Mesías, no había sido abandonado por Dios ni rechazado por Dios por el hecho de ser crucificado, sino todo lo contrario. Dios ha reivindicado a Jesús en la resurrección. Por lo tanto, ha declarado que Jesús es justo y no maldito. Es decir, que Jesús se ha mostrado fiel a Dios porque ha asumido sobre sí mismo la maldición de la ley.
se ha expuesto a esa maldición de la ley muriendo en la cruz. Y por lo tanto, Dios que resucita a Jesús está reivindicándolo y por lo tanto está mostrando su condición de justo, que es lo que encontramos en el Evangelio, ¿no? Cuando a los pies de la cruz, en la boca del centurión romano dice, este hombre era justo. Está pronunciándose esa palabra que lo declara como justo a Jesús. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a la luz de la resurrección, que está reivindicado por Dios. ¿Vale? Tras esta complicada argumentación de Pablo, entonces lo que nos queda claro es que tras el Mesías, la señal de pertenencia al pueblo de Dios ya no es la circuncisión, sino la propia fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. De esta manera, se nos redime de la sujeción a la ley. Claro, la circuncisión nos une a toda la ley y tenemos que cumplirla, porque si no la cumplimos en su totalidad somos malditos. Jesús acaba con esa maldición de la ley, haciéndose maldición porque muere en una cruz, pero lejos de demostrar que es maldito, es reivindicado por Dios como justo. ¿Por qué? Por la propia resurrección. Y por lo tanto, todos aquellos que creen, que confían, que descansan en la fe como Jesús como Mesías, crucificado y resucitado, forman parte del pueblo de Dios, abriendo, digamos, esa entrada al pueblo que se había convertido, había llegado a través de la circuncisión. Pero además, dice Pablo, recuperando aquello que estaba en el origen del pueblo, antes de que el pueblo de Israel sea pueblo, y antes de que fuera dada la circuncisión, y antes de que fuera dada la ley, que es la promesa de Dios a Abraham, y el pacto de Dios con Abraham en términos de fidelidad, tanto de Dios al propio pacto como de Abraham al propio pacto, recibido por medio de la fe, de la confianza de Dios, de Abraham con Dios. Antes de que Dios cumpla su promesa, Abraham descansó en esa promesa, Abraham confió en esa promesa. Y ya también conocemos las dificultades que incluso el propio Abraham tendría para perseverar en esa confianza. Muy bien. Por lo tanto, el Mesías nos redime de la sujeción a la ley. Pero ¿cuál es el propósito de esa redención, de esa sujeción a la ley? Lo dice Pablo en el versículo 14 de este capítulo 3. Para que en Cristo Jesús, Jesús el Mesías, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y ahora Pablo está aquí cerrando el círculo que ha empezado con la pregunta. ¿Vosotros habéis recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley, por la circuncisión, o por escuchar con fe? El propósito con el que Cristo está, Jesús el Mesías está acabando con la maldición de la ley, ¿cuál es? Para la bendición de Abraham, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Y de esa manera, por medio de la fe, recibamos la promesa del Espíritu. Para que, en definitiva, se cumpliera el propósito original de Dios, de que pudiera alcanzarse a los gentiles por medio de la fe. Es decir, esa ley que se ha convertido en un problema porque está separado a judíos y gentiles, Jesús está rompiendo la lógica de esa sujeción a la ley porque está invalidando la necesidad de la circuncisión para la pertenencia al pueblo, porque está recuperando la condición inicial, que era la fe. Esta es la manera en que Pablo está
argumentando. Y si no entendemos esto, no estaremos entendiendo la argumentación de Pablo, de por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo, independientemente que sea una explicación y, a veces un poco intrincada. ¿Por qué? Porque está presuponiendo, y esto es muy importante, lo que ya hemos dicho al principio, toda la narrativa, toda la narración que subyace a la Torá. La muerte de Cristo en la cruz hace que las obras de la ley queden superadas, para que el plan de Dios para llegar a los gentiles pueda cumplirse, y lo haga exclusivamente a través de la fe en Jesús como Mesías, de manera que los gentiles también reciban el Espíritu de Dios. Ahora Pablo va a rematar con dos ideas básicas. Una es que la promesa de la familia a Abraham tiene que ver con Cristo, que ya lo hemos apuntado anteriormente y ahora lo va a hacer explícito. Y dos, porque hasta ahora, fijaos que Pablo está diciendo por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de la fe, pero la fe, y ahora en el versículo 14 lo ha apuntado para que en Cristo Jesús, ¿vale? Por lo tanto, va a ser la fe en Cristo Jesús, que fue lo que ya vimos la semana pasada, pero va a establecer esta relación entre Abraham y Cristo. Y la segunda idea es que la promesa que sustenta el pacto de Dios con Abraham fue antes que la ley, que es lo que ya yo he mencionado, que me he adelantado, pero bueno, que ahora Pablo va a tratar. Y que demuestra que Pablo no solamente está citando a Abraham como como ejemplo, sino que está pensando en todo Génesis 15. ¿Cómo es que la familia de Abraham tiene que ver con Cristo? Pues lo tenemos en el versículo 16 de este capítulo 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia. ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? Pues Pablo concluye, la cual es el Mesías, es Cristo. Esta es la argumentación de Pablo. Lo que se promete a Abraham es una familia única, no varias familias. No son dos pueblos, judíos y gentiles, lo que se promete a Abraham, ni tampoco muchas familias, sino un solo pueblo, una familia única. La descendencia de Abraham es Cristo, porque a través de Cristo ahora todos forman parte de la familia de Abraham. Obviamente hay una cuestión genética, es decir, el Mesías procede de la familia de Abraham porque el Mesías forma parte del pueblo de Israel que surge de la familia de Abraham, pero al mismo tiempo, a través del Mesías y no ya de la circuncisión, todos pueden pertenecer a la familia de Abraham. Y por lo tanto, por eso Pablo está estableciendo esta unión. Mientras que a través de la ley no todos pueden formar parte de la familia de Abraham, sí que a través del Mesías todos pueden formar parte de la familia de Abraham, porque sin necesidad de pasar por la circuncisión. Y de esta manera el plan de Dios sigue adelante en su cumplimiento. Y esta es la argumentación que Pablo está haciendo. La palabra de Dios, y aquí palabra con mayúscula, según Génesis 15, versículo 4, irrumpe la vida de Abraham. Esto lo estuvimos viendo en toda la temporada pasada cuando estuvimos viendo toda la vida de los profetas y estuvimos haciendo predicaciones sobre la narrativa de los profetas. Y veíamos una y otra vez que la palabra de Dios irrumpe la vida de cada uno de los profetas para capacitarlos para llevar a cabo el mensaje que tienen que dar de parte de Dios. Lo mismo ocurre con Abraham. En ese capítulo 4 del versículo 15 dice, y la palabra de Dios vino a Abraham, y por lo tanto, y se le promete que va a tener un hijo. Es producto de esa irrupción de la palabra de Dios. Por el Nuevo Testamento sabemos que la palabra de Dios, ¿quién es? Cristo, es Jesús. El Cristo, Jesús, el Mesías. Esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta palabra de Dios
que es Cristo mismo, que acaba encarnándose en un momento dado como un miembro dentro de esta familia de Abraham, que por lo tanto el pacto con Abraham es el pacto en Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Es decir, que el Hijo, como la palabra, ya estaba presente en la palabra de la promesa, autoentregándose a su pueblo. Efectivamente, esto no lo dice Pablo, ¿vale? Digamos, lo argumentamos teológicamente en el conjunto de la Escritura. Pero, en cierto modo, subyace de alguna manera también en Pablo. Como digo, no es lo que Pablo argumenta, no es lo que Pablo está diciendo, pero nosotros teológicamente lo podemos sustentar en el conjunto de la Escritura. Pero, en cierto modo, da sentido a que, además, Cristo, como Jesús el Mesías, está en consonancia con Abraham. No solamente por una cuestión genética o étnica, sino porque como la palabra de Dios, igual que estaba ya presente en la creación, la palabra de Dios está presente en la irrupción, en la vida de cada uno de los profetas, en este caso de Abraham mismo, que se está dando a su pueblo. Muy bien. La segunda idea que Pablo está manejando en esta parte es que los pactos no podían revocarse. En los términos jurídicos de la época, cuando se firma un pacto es irrevocable, ya no se puede volver atrás. Y esto lo dice Pablo en el versículo 15 de este capítulo 3. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esta era la costumbre del marco jurídico de la época. Por tanto, si Dios ha establecido un pacto, si ya los pactos humanos no pueden revocarse, cuanto más si hablamos de Dios. Si Dios ha establecido un pacto, este pacto es irrevocable. Así que si Dios ha ratificado un pacto en Cristo, dicho pacto no puede ser anulado. O sea, estaba diciendo que aquel pacto que Dios concierta con Abraham no es el pacto solo con Abraham, sino es el pacto en Cristo, el pacto en el Mesías, y ese Mesías es Jesús, el Mesías, y por el resto de la Biblia sabemos que Jesús es la palabra, y por lo tanto esa palabra creadora que está allí en el principio, pero esa palabra que se va dando a cada uno de los profetas para encarnar ese mensaje que Dios quiere. Pues bien, ese pacto que está dado en Cristo, en la palabra de Dios, no puede revocarse, es irrevocable. Es lo que dice Pablo también en los versículos 17 y 18. El pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley. ¿Pero por qué no puede ser anulado por la ley? Bueno, en primer lugar, porque ya un pacto es irrevocable en sí mismo, en términos humanos, por tanto, tanto más cuanto se aplica a Dios. ¿Pero por qué? Además, dice Pablo, porque la ley había venido 430 años después y eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Es lo que hemos dicho antes, es decir, que antes de que viniera la ley, que va a venir 430 años después de Abraham, de que el pueblo se constituya como tal y después se convierta en un pueblo de esclavos, 430 años después. Entonces, está claro que la ley vino mucho, mucho tiempo después y por lo tanto la prioridad la tiene no la ley, sino la tiene la promesa hecha a Abraham. En definitiva la tiene la gracia. La gracia de Dios es la que está presente en la promesa. Y por lo tanto, esa recepción de la fe y esa fidelidad tanto de Abraham como de Dios al propio pacto. Eso es lo que tiene prioridad. Y eso es lo que está viniendo, eso que está diciendo Pablo. Y por eso
la ley no puede anular el pacto, no puede anular la promesa. La promesa es previa a la ley. Esta es la argumentación de Pablo. Si la ley estuviera vigente por siempre, entonces significaría que el pacto sobre la promesa de Dios en Cristo estaría anulado. Claro, eso significa que la ley tiene una vigencia limitada. Esto lo veremos la semana que viene. Tiene una vigencia limitada, con un propósito definido. Pero lo que es antes de la ley es la promesa, es la fe, y lo que va a venir después es, una vez que ya se anule la sujeción a la ley, es precisamente volver a recuperar esto, lo que estaba vigente desde siempre, es decir, la promesa y la fe. Entonces, porque si la ley estuviera vigente y estuviera vigente por siempre, eso invalidaría la promesa de Dios y invalidaría el pacto sobre la base de esa promesa. Entonces, ocurriría que Dios se mostraría infiel a ese pacto y eso demostraría que, por tanto, Dios es injusto. ¿Por qué? Porque no estaría mostrándose infiel a la palabra dada. Sin embargo, lo que estaba vigente cuando llegó la ley era el pacto. Y es lo que sigue vigente tras la muerte de Jesús en la cruz, el pacto de la promesa. Pablo está argumentando de esta forma porque está teniendo en mente, como hemos dicho, toda la narrativa, que está sintetizada en Génesis 15, pero que es la que subyace a toda la Torá. Si queremos entender a Pablo en particular y la Biblia en general, debemos pensar de la manera en que uno y otra lo hacen, que no es la manera habitual en que nosotros pensamos, porque nuestra cultura nos ha llevado a pensar en otros términos. Pero debemos pensar como la Biblia lo hace y como Pablo lo hace. Es decir, debemos pensar en términos no de individuos, sino de una definición de la realidad en términos de la narrativa de lo que Dios está haciendo en el mundo. Debemos pensar en que Dios lleva a cabo un plan de salvación. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Y qué persigue Dios con ese plan? Vamos, llamado plan, por alguna forma de llamarlo, pero bueno. Pues, ¿cuál es el propósito de Dios? Acabar con el mal, con el pecado y con la muerte. Este es el propósito de Dios. Pero ¿cómo lleva a cabo ese propósito de Dios? Acabar con el pecado, con el mal y con la muerte que está presente en su creación. Pues con un plan, de forma que se desarrolla dentro de la historia humana y que comienza con la promesa de Dios y con una promesa de Dios y con un pacto. De esa promesa y de ese pacto surge un pueblo, el pueblo de Israel, que tenía una misión. ¿Cuál era? El ser de bendición para todas las naciones, dando a conocer al Dios que se le había revelado. Pero ese pueblo fue infiel al pacto y a su misión. ¿Por qué? Porque hizo de la ley un obstáculo para aquellos que no pertenecían al pacto. Que no pertenecían al pacto se pudieran incorporar al pueblo de Dios. Dios, a través del Mesías prometido y de su muerte en la cruz y en su resurrección, derrota el pecado y a la muerte, para que todos aquellos que sin distinción de ninguna clase, de ningún tipo, puedan pertenecer al pueblo de Dios. Y de esta manera testimoniar la salvación definitiva de Dios, que será culminada en una nueva creación, como una realidad transformada, sin muerte, sin pecado, sin mal, sin dolor, ni sufrimiento. Esto que he querido sintetizar así es el marco interpretativo de Pablo, pero también de toda la Biblia. Es decir, es a través de esta narración, la Biblia está interpretando lo que ocurre en el mundo y nos invita a nosotros a interpretar el mundo y a nosotros mismos, parte de ese mundo, a la luz de esta narración. Que no es solamente una narración
digamos, mm, invita a pensar sobre ella misma, sino que nos está apuntando a algo externo, que es lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que acabará haciendo, lo que acabará culminando, una nueva creación bajo su reinado, una realidad transformada, sin muerte, sin dolor y sin mal, sin pecado. Estas promesas de Dios y su pacto siguen vigentes y nosotros hoy, por medio de la fe que confía en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, recibimos el Espíritu de Dios. También nosotros hoy recibimos el Espíritu de Dios a través de esta fe en Jesús como Mesías y nos convertimos en parte del único pueblo de Dios para testimoniar y anticipar la nueva realidad de Dios, su reino y su nueva creación. Que Dios nos bendiga a todos.